opinás sobre la posición de las tortugas, que es otro punto difícil dentro de los reptiles en general? Y este es un caso muy interesante porque es una discusión un poco tardía con respecto a otras que se han dado respecto a las relaciones, ¿no? Estos conflictos entre diferentes señales o fuentes de evidencia. Y en este caso, bueno, se suma no solo es la molecular y la paleontológica o morfológica, sino también la del desarrollo, ¿no? Y de la embriología, que está aportando, digamos, una tercera posición en todo este debate. Y esto se ha abierto, digamos, en el cambio de siglo, ¿no? A partir de los últimos años de los 90 y es un debate que se ha acrecentado en la última década. Así que me parece que es una de las preguntas más interesantes que hay en la actualidad. En los últimos años la evidencia que ha surgido, digamos, favoreciendo la posición junto con los arcosaurios desde el punto de vista molecular, realmente es bastante considerable, ¿no? En esto creo que desde el punto de vista puramente morfológico, es donde menos argumentos tenemos para inclinarnos por un lado o por el otro. Y el motivo, creo, de eso es que las tortugas son un grupo extremadamente modificado respecto a cualquier otro reptil, ¿no? Entonces, cuando discutíamos entre las posiciones de los diferentes grupos de lepidosaurios, hay una posición morfológica, digamos, clásica, que está basada en homologías que se ven claramente. Creo que en el caso de las tortugas hay tantas transformaciones de todo su esqueleto que realmente cualquier comparación con grupos actuales de reptiles involucra reconocer transformaciones gigantes y en donde el establecimiento de homología se vuelve muy difícil. Y en este caso los fósiles no ayudan en lo más mínimo, porque las tortugas aparecen hace 230 millones de años y cuando aparecen ya son tortugas. Tortugas con todo lo que eso implica, ¿no? Solamente en los últimos años han aparecido algunos fósiles en China que son, los podemos ver como ciertamente un poco transicionales, odontoquélicos. Para dinosaurios. Claro, exacto. Pero aún así de las tortugas más primitivas, los paleosaurios, hay una distancia enorme, ¿no? El surgimiento del caparazón, la reorganización de todo su esqueleto postcraneano. A ver, yo estuve buscando para el libro de Sistemática y Filogenia algunos caracteres morfológicos que los apoye un poquitito más a este Arkelosauria, y estuve encontrando, pues no había encontrado en ningún lado un listado, y estuve juntando cosas desde el ojo hasta el pene de las tortugas y qué sé yo, y hay más de una coincidencia. No estoy seguro en cuanto a la homología y tampoco lo hice desde un punto de vista filogenético para testearlo, claro. Pero uno empieza a mirar con otros ojos la morfología de las tortugas, se empiezan a encontrar algunas características morfológicas. Porque, qué sé yo, Riepel se basaba únicamente en el tarso o en algo así muy pequeño de la morfología para hacerlos parecidos a los lepidosaurios, pero creo que hay un conjunto de otras cosas que lo hace parecer a los arcosaurios, y a mí me convence mucho la hipótesis con los arcosaurios. No tanto quizás como algunos que ya los quieren hacer parecidos a los cocodrilos, porque algunos los ponen, y me parece quizás ya estirar demasiado. Claro, pero claro. Con los arcosaurios sí. Vos has trabajado mucho en arcosauria, ¿no es cierto? Sí. Y en distintos grupos de arcosauria. Es quizás tu especialidad, pero has trabajado tanto por el lado de los cocodrilos como por el lado de los dinosaurios, en muchos grupos distintos.
Los arcosauria en sí, ¿en qué momento geológico aparecen? ¿Cuáles son los registros más antiguos? Bueno, el momento de origen, de origen y radiación de los arcosauria es netamente el Triásico, ¿no? El Triásico, el inicio de la era Mesozoica, es donde los arcosaurios empiezan a diversificarse de una manera realmente excepcional. Eh, digamos, tenemos que tener en cuenta que el límite pérmico Triásico, hace 250 millones de años, fue la extinción masiva más importante que se conoce en el registro fósil, y el mundo y la biota cambió de manera radical, un antes y un después, y en ese después, en el que se inicia la era mesozoica, con el Triásico siendo el primer periodo, se da la gran diversificación y origen de muchos grupos modernos. Y si vamos, los arcosaurios son uno de ellos y tuvieron un protagonismo absoluto en los ecosistemas terrestres en las primeras épocas del Mesozoico, pero si nos vamos al origen de las tortugas, también se da al Triásico, al origen de los lepidosaurios también se va al Triásico, el origen de los manuros también está en el Triásico, entonces los mamíferos también están en el Triásico, entonces muchos de los grandes grupos modernos de vertebrados que conocemos, al menos de tetrápodos, las radiaciones y sus orígenes se dan ahí en el Triásico, por lo cual es una época muy, muy especial para comprender lo que es la biodiversidad de reptiles o de tetrápodos actuales. Pangea se amalgama, se cohesiona de fines del Pérmico, inicios del Triásico, y todo el Triásico está surcado por esta gran masa continental, que obviamente no solo unía geográficamente a muchas regiones que hoy en día están dispersas, sino que también generó unas condiciones paleoclimáticas muy, muy particulares, básicamente un clima, digamos, muy, muy continental en lo que es el centro de Pangea, el desarrollo de un sistema de circulaciones oceánicas muy diferentes a los actuales, que obviamente son modeladores del clima, como lo sabemos hoy en día. Hay reconstrucciones sobre un sistema de megamonzones muy, muy importante que fue básicamente determinante en lo que fue el desarrollo de los ecosistemas terrestres en esa época. Entonces, es una época muy, muy interesante desde el punto de vista no solo, digamos, biológico, evolutivo, sino también ambiental y climático, porque nos está presentando una Tierra muy, muy diferente de la que conocemos hoy en día. Y básicamente, después de esa aparición, las radiaciones se produjeron en dos grandes linajes, uno que va a llevar a los cocodrilos actuales y otro que va a llevar a las aves actuales. Bueno, tenés uno que son los ornitodira, que va para... Ornitodira, ahí está. Claro, están los pterosaurios más los dinosaurios y que van a las aves, y el otro linaje que tiene dos nombres, Crocodilotarsi o Pseudosuchia, que básicamente incluye a todo el linaje de reptiles arcosaurios que van hacia la línea de los cocodrilos actuales, ¿no? Entonces, el punto final, digamos, en lo que es la diversidad actual, básicamente son los cocodrilos y las aves, y en cada linaje vemos una gran diversidad de formas que exceden, digamos, por largo lo que es la diversidad y la disparidad morfológica y los tipos corporales que vemos hoy en día representados en las aves y los cocodrilos. Ambos grupos son arcosaurios muy modificados respecto a la condición ancestral, ¿no? ¿Cómo sería el arcosaurio ancestral? El que no es cocodrilo, el que no es ave, ¿qué características morfológicas o ecológicas podés predecir que tenga ese ancestro hipotético? Sí, en base a los fósiles, grupos fósiles que conocemos, cuando nos vamos hacia la base de los dos linajes, también a los primeros grupos externos encontramos formas que son cuadrúpedas,
que son de un tamaño moderado, es decir, animales de 1,5 metros, como mucho. Animales que tienen en muchos casos una postura más erguida de lo que conocemos hoy en día en muchos reptiles. Y animales esencialmente terrestres, ¿no? Rara vez se ven casos, digamos, de animales muy acuáticos con muchas adaptaciones a la vida acuática, ¿no? Netamente un grupo continental de reptiles de tamaño medio, de 1 metro a 1,5 metros de largo, de hábitos terrestres. La mayoría de los grupos basales, digamos, tienen dentición que nos lleva a pensar una dieta carnívora o animalívora en cierto modo. Bien. Y ahora vayámonos un poco hacia el STEM Group de los cocodrilos. Realmente con 24 o 28 especies, no recuerdo bien, de cocodrilos actuales, no tiene nada que ver con la diversidad que hubo en este STEM Group de cocodrilos. Realmente hay muchos grupos y una sucesión de grupos muy particulares. ¿Cuáles son los principales hitos en ese linaje? Yo creo que hay dos hitos principales, tres hitos principales. Uno es el inicio de este linaje, la gran diversificación que tuvo en el Triásico Medio hace unos 230 millones de años, 235 millones de años, en donde vemos la rápida aparición y la rápida evolución de diversos linajes, 4 o 5 linajes que aparecen más o menos al mismo tiempo, entre los cuales aparecen los aetosaurios, estos reptiles acorazados, con dentición que sugiere una dieta omnívora. Aparecen los rawizukios, que son grandes predadores, con muchas convergencias en lo que hace a su anatomía craneana con lo que es los terópodos, los dinosaurios carnívoros. Aparecen los primeros crocodilomorfa, que son el linaje que luego va a dar origen a los cocodrilos. Aparecen los fitosaurios, que son esta primera incursión en el modo de vida acuático o anfibio de los arcosaurios, con rostro largo y alguna similitud, digamos, a lo que vemos hoy en día de manera convergente con los cocodrilos. Entonces, estos animales fueron componentes muy importantes de las biotas continentales en la segunda mitad del Triásico, y realmente ese fue un hito muy importante, ¿no? Realmente se vuelven muy preponderantes, muy dominantes en los ecosistemas, ¿sí? Desarrollando modos de vida anfibio, predadores terrestres, omnívoros, es decir, ocupando diferentes roles ecológicos, realmente lo que se llama una radiación adaptativa, ¿no? Ese es el primer evento importantísimo, durante 30 millones de años fueron muy importantes. El segundo evento es obviamente la extinción del Triásico-Jurásico, que hace 200 millones de años, que lo que ocurre en esta extinción es la desaparición de toda esta maravillosa diversidad de arcosaurios pseudosúquios, y el único linaje que sobrevive son los crocodilomorfa, ¿sí? Los crocodilomorfa, que son el grupo que va a dar origen a los cocodrilos modernos, ahí en el Jurásico inicial, luego de esta extinción, tienen una nueva explosión evolutiva, ¿sí? Y ahí vemos el origen de, digamos, por ejemplo, el único grupo de arcosaurios completamente adaptados a la vida marina, los cocodrilos marinos, los Thalattosuchia. Vivir en el medio marino no es moco de pavo, como quien diría, porque es un medio, digamos, mucho más hostil fisiológicamente que el agua dulce, ¿no? Entonces, la adaptación al medio marino es algo que se dio contadas veces a partir de formas terrestres, ¿no? Y en los arcosaurios se dio una sola vez, que es los Thalattosuchios, los cocodrilos marinos. Ocurre en el Jurásico luego de esta gran extinción. También surgen
todo un grupo de cocodrilos herbívoros, con dientes multicuspidados y masticación del mismo modo que vemos en los mamíferos, cosas que pensábamos que eran únicas de los mamíferos o de algunos dinosaurios. Bueno, los cocodrilos desarrollan esta dentición con oclusión diente a diente, facetas de desgaste, movimiento antero-posterior de la mandíbula, toda indicación de su dieta herbívora. ¿Qué grupo es el de los herbívoros, perdón? Hay tres eventos de herbivoría, de aparición de la herbivoría en los cocodrilos. Uno son en los protozoarios basales, en el Jurásico. Luego en el Cretácico se dan dos grupos. Uno son los notozoarios, de gran diversidad aquí en el sur de Gondwana, especialmente en Sudamérica. Y el tercero es un grupo muy pequeño en el Cretácico tardío, hace unos 80 millones de años en Europa. Todo este STEM Group que me acabas de contar, ¿hay registros fósiles en Argentina? ¿Qué importancia tienen los yacimientos argentinos en esta parte de la historia? El grupo, digamos, de los crocodiliformes, que son los que durante mucho tiempo se llamó crocodilia, que incluye las formas más relacionadas con los cocodrilos actuales. El registro más antiguo proviene de la provincia de La Rioja, de la formación Los Colorados. Hemiprotosuchus, el holotipo está en el Lillo, encontrado por Bonaparte en la década del 70. Y luego, a partir de ahí, el registro argentino, especialmente en el Cretácico, Jurásico y Cretácico, tiene una diversidad y una calidad fantástica. Este grupo de cocodrilos marinos que mencioné anteriormente, si bien está presente en todo el mundo, los mejores ejemplares preservados en 3 dimensiones vienen de la cuenca neuquina. Luego estos cocodrilos herbívoros del Cretácico, los notozoarios, tienen una diversidad en Sudamérica, especialmente en Brasil y en Argentina, fantástica. Realmente nos muestran tipos adaptativos completamente desconocidos en otras partes del mundo. Entonces, especialmente para entender toda la diversidad ecológica y morfológica que tuvo el grupo en el pasado, el registro argentino y sudamericano es excepcional y es clave, ¿no? Bien. Y vos has estudiado varias partes, ¿no es cierto?, de ese registro, varios grupos. Sí, tanto las formas terrestres como algunos trabajos en las formas marinas, muy abocado a lo que es la filogenia de este grupo y entender la diversidad. Una de las cosas que hemos logrado establecer en los últimos años es lo que llamamos la monofilia del gran grupo Notosuchia, este gran clado de formas exclusivamente terrestres, típicas del hemisferio sur, que dominaron en muchos ecosistemas actuales, muchos ecosistemas del sur de Gondwana, en Sudamérica, pero también en África y en Madagascar, y que realmente tuvieron una diversidad ecológica, una disparidad morfológica muy llamativa, ¿no? Se dan casos, por ejemplo, de depósitos en el Cretácico en donde en el mismo lugar encontramos viviendo, digamos, simpátricamente 7, 8 especies diferentes de cocodrilos. Y esta coexistencia se explica por la diversidad ecológica, de tipos ecológicos que muestran, con formas herbívoras, carnívoras, omnívoras, realmente ocupando roles que hoy en día no los ocupan ni de cerca, ¿no? Hoy en día son ocupados por mamíferos o incluso en otras áreas geográficas en esa época eran ocupados por diferentes grupos de dinosaurios. Bien, un poco para llevarte a lo de Ripley, ¿cuáles son los más raros, los más grandes, los más chicos, en toda esta historia evolutiva de los cocodrilos? ¿Qué ejemplos extremos podrías mencionar como para, al estilo Ripley? No estoy hablando de importancia biológica. Bueno, creo que sin dudas uno de ellos son los metriorrínquidos, el grupo de cocodrilos marinos más adaptados a la vida acuática, animales que hoy en día,
digamos, ya sabemos que tenían, bueno, sus miembros completamente transformados en aletas. El miembro anterior parece el de una ballena, un ictiosaurio, básicamente tienen ulna y radio discoidales, solo el húmero es un poco alargado, después todos los huesos son pentagonales, formando realmente una aleta. Tenían una cola hipocerca, está doblada hacia abajo, y hay impresiones de tejido blando que tienen un lóbulo dorsal en la aleta, digamos, para una aleta como si fuera la de un tiburón. Animales que sabemos que tenían glándulas excretoras de sal en sus prefrontales, siempre se habían caracterizado por tener estos prefrontales extremadamente grandes. Hoy en día, a través de tomografías computadas y de esqueletos fantásticamente preservados en la cuenca neuquina, vemos el relleno de esos prefrontales que tienen la marca de lo que es una glándula, posiblemente excretora. Es decir, una adaptación realmente como vemos hoy en los cetáceos, ¿no? Muy extrema. Otros animales, digamos, realmente muy, muy diferentes son, como mencionaba antes, los notosuquios, con estos dientes multicuspidados. Hay una especie en particular que se llama Simosuchus, que la describimos hace unos 20 años casi ya, del Cretácico de Madagascar. Y es realmente un animal impresionante. Tiene dientes multicuspidados con 5 o 6 cúspides por diente. Tiene un hocico extremadamente corto. Parece el cráneo de un pequinés, uno de estos perros con el cráneo extremadamente corto, muy, muy ñato, ¿no? El hocico, la parte rostral es extremadamente corta y ancha, ¿no? Tiene una boca así de ancha. Esta es una de las formas interpretadas como herbívoros. Creo que ellos se llevan el premio de lo raro, por lo diferente a lo que es la imagen que nos hacemos cuando escuchamos la palabra cocodrilo, ¿no? Pero tenemos cocodrilos realmente que han sido gigantescos, como el Purosaurus o cocodrilos de Brasil, en donde realmente han sido muy grandes. Sí, hay registros de varios grupos ya dentro de lo que es el Crown Group, de los cocodrilos, digamos, más parecidos a los vivientes. Hay varios grupos que desarrollaron, digamos, realmente tamaños gigantescos de 10, 12 metros de longitud. En Sudamérica se da en el caso de un linaje de caimanes gigantes, con el Purosaurus es un ejemplo de este linaje. Pero también en el norte de Sudamérica y en África, en el Cretácico, mucho antes, cocodrilos del mismo tamaño se desarrollaron, como Sarcosuchus. En Norteamérica, Deinosuchus, también llegando a tamaños muy similares, lo cual nos muestra que en estos ambientes de agua dulce, pantanos, ríos, lagunas, diferentes grupos tuvieron la posibilidad de desarrollar tamaños corporales mucho más grandes a los que vemos hoy en día, ¿no? De toda esta diversidad que mencionamos es que se encuentra mayormente en el Mesozoico, ¿no? En la era de los dinosaurios, que no solo fue de los dinosaurios, sino, como vemos, de muchos otros grupos que tuvieron una diversidad, tanto desde el punto de vista taxonómico como ecológico, muy, muy grande. Y luego, hacia fines del Cretácico, toda esta diversidad fantástica desaparece. Con la extinción masiva de fin del Cretácico, no solo se extinguieron los dinosaurios, sino también muchos otros grupos que realmente dejaron una diversidad de crocodiliformes muy, muy reducida. Y es por eso que los cocodrilos que vemos hoy en día, que llegaron a la actualidad, son una muestra muy limitada de lo que fueron en el pasado, ¿no? En estos ambientes de agua dulce sobrevivieron 2 o 3 linajes de cocodrilos que son los que sobreviven hasta la actualidad, los aligatoroideos, digamos, los crocodílidos y los gaviálidos, ¿no?
¿Y Y por qué esta crees especie... que en este caso no ocurrió porque, qué sé yo, se extinguieron los dinosaurios pero florecieron las aves? ¿O se extinguieron muchos grupos de terápsidos y florecieron los mamíferos? Y los anfibios también florecieron, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Por qué los cocodrilos no florecieron cuando quedaron todos estos nichos ecológicos vacíos por toda esta gran extinción? Los que sobrevivieron fueron básicamente organismos adaptados a un tipo de vida muy particular, que es básicamente un hábito de vida anfibio, en donde la alimentación se da con un comportamiento muy particular en el medio acuático solamente. Su locomoción, su modo de locomoción está muy transformada respecto a lo que eran ancestralmente los cocodrilos, y precisamente adaptando su desplazamiento de manera muy eficiente en el agua, pero no tanto en el medio terrestre. Entonces, pudo haber sido que ese modo de vida que lo llevó a florecer en el ámbito acuático fue un callejón sin salida desde el punto de vista evolutivo que les impidió volver al ámbito terrestre para diversificarse en grupos de otros hábitos tróficos. No puedo dejar de preguntarte, porque vos has estado muy implicado en toda esta cuestión de la filogenia de los dinosaurios. Hace poco salió un trabajo en donde revolucionó la sistemática de los dinosaurios. Sí. Y vos y tu grupo y un grupo muy grande de personas lo rebatieron. ¿Podés contarnos un poco esa historia? Porque es muy reciente, fue muy mediática y está en un estado de movimiento en este momento, ¿no es cierto? Sí, tradicionalmente, digamos, se reconocieron tres grandes grupos de dinosaurios: los terópodos, típicamente de hábitos carnívoros, que luego dieron origen a las aves; los sauropodomorfos, que son estos gigantes cuadrúpedos de cuello largo; y los ornitisquios, que incluyen una gran diversidad de formas, mayormente herbívoras, como incluyendo formas acorazadas, como los anquilosaurios, formas con osteodermos, como los estegosaurios, o cuernos, como los ceratópsidos. Estos tres grupos se habían organizado desde hace más de 150 años en dos grupos. Uno era Saurisquia, que juntaba saurópodos y terópodos, y otro era Ornitisquia, que era el grupo que estaba separado. Esto realmente fue aceptado por la comunidad durante mucho tiempo, fue avalado por numerosos estudios filogenéticos en las últimas 3 décadas, y el año pasado, hace un año y medio, salió un trabajo de unos colegas ingleses que proponían un rearreglo diferente en la base de estos linajes, en los cuales sostenían que los ornitisquios eran el grupo hermano de los terópodos, es decir, los carnívoros, y quedaban los sauropodomorfos como el tercer grupo separado. Y realmente esto fue, digamos, un shock para toda la comunidad, y con un grupo de colegas revisamos la base de datos, las matrices de datos que utilizaron estos autores para llegar a este resultado filogenético, y lo que encontramos es, bueno, una serie de omisiones, de errores que había que corregir, como muchas matrices de datos, que luego de hacerlo se revertía a la formulación tradicional, en el cual Saurisquia era monofilético, juntando a terópodos y saurópodos, y los ornitisquios quedaban por fuera. Sin embargo, algo que surge interesante es que la hipótesis alternativa, la hipótesis que ellos proponen, de terópodos más ornitisquios que iban juntos, realmente es marginalmente subóptima. Es decir, no hacen falta demasiados cambios en la matriz para volver a obtener esta digamos, No es imposible. hipótesis revolucionaria o nueva de las relaciones, lo cual nos abrió los ojos a una posibilidad que, si bien hoy no es la óptima, es una posibilidad muy cierta
de que las relaciones entre la base de estos tres grupos sean diferentes a como las veníamos postulando durante tantos años. O sea, movieron el avispero. Totalmente, totalmente. Bueno, y eso es lo que hace interesante la ciencia, ¿no es cierto? Poder ver nuevas opciones. Totalmente. Yo sin dudas digo que revitalizaron un campo de investigación que se encontraba, digamos, bastante tranquilo, con un status quo, digamos, un poco infundado. Bueno, estamos llegando casi a las aves y considerando únicamente los grupos actuales, esta sería una rama larga, una rama muy larga, ¿no es cierto? En donde hay una anagénesis completamente, las aves son muy distintas al resto de los reptiles. ¿Vos crees que las aves deberían estudiarse junto con los reptiles o la ornitología realmente es un campo que ha ganado independientemente de la filogenia, tiene métodos y preguntas distintas a la de la herpetología o la reptiliología? Creo que la distancia morfológica que hay con el resto de los grupos vivientes, cocodrilos, lagartos, realmente es impresionante, ¿no? Pero sin dudas, digamos que su origen se remonta a los dinosaurios y si bien durante muchos años se ha discutido la posición de las aves, en los últimos 20 años ha surgido una cantidad de evidencia abrumadora que realmente muestra claramente la transición entre lo que fueron los pequeños dinosaurios carnívoros que llamamos celurosaurios a las aves primitivas, ¿sí? Hoy en día, esto principalmente debido a los cientos de descubrimientos ocurridos en el norte de China, en donde una serie de depósitos realmente fantásticos se descubrieron en los últimos 20 años que nos han brindado miles y miles de especímenes nuevos, de esqueletos completos, de toda una serie de formas transicionales que realmente uno tiene un gran problema, que es decir, dónde terminan, digamos, los dinosaurios y dónde empiezan las aves, ¿no? Hasta Archaeopteryx estaba claro, era el primer ave, tenía plumas, tenía alas, y las otras eran animales terrestres más grandes. Bueno, esa diferenciación entre aves, incluso aves primitivas y dinosaurios carnívoros, se borró completamente. Hoy sabemos que hay toda una gran diversidad de formas, que todas eran emplumadas, tenían diferentes capacidades de vuelo, hubo diferentes experimentos en lo que fueron los tipos de vuelo. Entonces, si nos remontamos a hace 100 millones de años y nos ubican en el noreste de China y vemos esos ecosistemas poblados de todas estas criaturas, nos sería imposible a primera vista decir esto es un ave, esto es un reptil. Hoy en día lo podemos hacer porque se extinguieron todas estas formas intermedias y a simple vista yo veo un gorrión, veo un cocodrilo y digo esto es un ave, esto es un reptil. ¿Sí? Y un niño de 4 años lo puede hacer. Ese tipo de continuidad es la que hoy en día, digamos, no podemos ver, pero en el pasado vemos a través de los fósiles que existió. Entonces los paleontólogos realmente han acortado esta rama larga gracias a un excepcional registro fósil, que se dio básicamente en el centro de China, en Mongolia, etcétera. Y conocés, ¿por qué se han encontrado estos fósiles tan peculiares? ¿Qué características sedimentológicas permitieron estos extraordinarios yacimientos de esos lugares? Bueno, son depósitos muy particulares porque son depósitos de origen lacustre. En estos depósitos de origen lacustre, el grano es muy fino, se forman a partir de depósitos de barro, básicamente. Entonces, ese barro tan fino copia muy fielmente la impresión de muchos tejidos blandos, incluyendo las plumas.
¿sí? Lo que ha ocurrido en China en los últimos 20 años es básicamente una explotación de estas canteras paleontológicas a un nivel que nunca antes se había realizado en la historia de la paleontología. En China en los últimos 20 años se han encontrado, no sé, 5.000 especímenes de este tipo. Y realmente el tamaño, cuando uno ve el tamaño de las excavaciones que han hecho, realmente uno se explica por qué han aparecido tantos fósiles, ¿no? El origen de esta explosión se debe a una mezcla de condiciones, una combinación de condiciones muy particulares que se dio en China. Una, sin dudas, es el incremento de lo que fue el apoyo de parte del sistema científico chino al desarrollo de la ciencia, en particular en este caso a la paleontología, en donde institutos que tenían 50, 60 años de tradición y que eran muy modestos, pasaron a tener un financiamiento realmente comparable al de las mejores universidades de Estados Unidos. Eso influyó de manera inequívoca en lo que fue el desarrollo de la paleontología en China y en el desarrollo de todas estas excavaciones. Pero también se da un fenómeno social muy importante a nivel rural en estas áreas de China, en donde muchos campesinos se dedican a explotar canteras, no tanto con un fin comercial, sino en búsqueda de fósiles, y debido a que tienen digamos, una recompensa económica por encontrar estos fósiles. Hay mucha gente que vive en aldeas que está dedicada a la búsqueda de estas lajas y con un conocimiento, digamos, muy empírico, saben en qué tipo de lajas buscar porque han estado excavando durante 10, 15 años y saben en qué niveles es más probable encontrar fósiles de un tipo o del otro. Entonces, esta combinación de involucramiento de las poblaciones rurales en lo que es la prospección paleontológica como un modo de vida, ¿no? Como un medio de vida, porque realmente a esta gente cuando encuentra un fósil, digamos, muy importante, obtienen un rédito económico importante, y también tiene un lado de comercio ilegal en donde vemos fósiles de los mismos lugares que terminan en una colección privada en Alemania o en Europa o en Estados Unidos. Es un fenómeno, digamos, muy interesante que creo que todavía es una historia que no está del todo escrita y que realmente podemos aprender mucho de lo que es el futuro del descubrimiento de fósiles, porque es un modelo completamente diferente al que se vino desarrollando en la comunidad paleontológica en el resto del mundo durante los últimos 300 años, ¿no? Básicamente se debe al financiamiento de la ciencia y sobre todo por parte del Estado. O sea, cuando el Estado apoya financieramente, ya sea a los científicos o a las mismas comunidades, etcétera, la ciencia explota. Y esa explosión, de una manera o de otra, ha hecho que la China sea el gigante actual, el gigante científico que está compitiendo en ciencia, no solo en paleontología, sino en toda ciencia, con Estados Unidos y Europa, como creo que ahora es uno de los mayores, salió en las últimas Nature, de que la Academia la Academia China es el mayor publicista en las revistas más importantes.